Las 13 tribus más perturbadoras de la historia. A lo largo de la historia ha habido estados tecnológicamente más avanzados que sometieron brutalmente a los aborígenes, pero también pueblos indígenas que hacían cosas realmente perturbadoras. Nativos que masacraban a otros pueblos indios por el dominio de un territorio. Indígenas que asaban a los hombres y mutilaban a las mujeres que capturaban, o que confeccionaban artículos de uso diario con piel humana y bebían la sangre de sus enemigos, forman parte de la historia. Igualmente, existen evidencias históricas de grandes orgías antropófagas en varias tribus, de construcción de pirámides con las cabezas decapitadas de los enemigos y de métodos de asesinato verdaderamente escalofriantes, como el águila de sangre vikinga. Hoy haremos un repaso por las 13 tribus más perturbadoras de la historia, cuyo comportamiento sangriento aterraría a los civilizados ciudadanos del mundo de hoy. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tribu 1. Los pueblos escitas, que transportaban las flechas en un carcaj hecho de la piel de los enemigos y se tomaban su sangre. Un carcaj es un cilindro o caja usado por los arqueros para transportar flechas, dardos, saetas y otras armas arrojadizas, que usualmente se lleva colgado a la espalda para alcanzar los proyectiles con facilidad. Por lo general, el carcaj se fabrica con cuero de piel de animales, madera o tela. Sin embargo, los pueblos escitas lo confeccionaban con la piel de sus enemigos, según concluyó un reciente estudio. Evidencia del pueblo escita usando la piel humana. Heródoto escribió sobre los escitas, un pueblo nómada reconocido por su destreza en el combate. Durante sus viajes por el Mar Negro, el historiador griego del siglo V a.C. observó a los escitas, describiéndolos como bárbaros y crueles. Escribió que cegaban a sus esclavos y fabricaban cuero con pieles humanas. Una reciente investigación dirigida por la doctora Louise Osterbrand, de la Universidad de Copenhague, examinó 45 muestras de cuero extraídas de yacimientos escitas, determinando que al menos 2 eran de origen humano. El cuero más inusual, el humano, parece haberse usado en las partes superiores de los carcajes. Esto podría indicar que cada arquero fabricaba su propio carcaj, con los materiales disponibles en ese momento, dice el estudio. Aparte de los artículos de cuero humano, otros eran de piel de caballos, vacas, ovejas y cabras. En cantidades menores se encontraron muestras de cuero de animales carnívoros, como leones, tigres, glotones, hienas, martas y nutrias. Los guerreros escitas bebían la sangre del primer enemigo abatido. Los escitas fueron un grupo de pueblos de origen iranio basados en una vida nómada, en la que se dedicaban principalmente a la cría de caballos de monta. Vivieron en las amplias regiones de la estepa euroasiática central y occidental, entre aproximadamente el siglo IX a.C. y el cuarto de la Era Común. Los escitas que conocieron los antiguos historiadores griegos estaban asentados en el norte del Mar Negro y el área del Cáucaso septentrional. Heródoto escribió: un escita bebe la sangre del primer hombre que ha abatido, lleva las cabezas de todos los que ha matado en la batalla a su rey, pues si trae una cabeza, recibe una parte del botín. Tribu 2. Las tribus maoríes, quienes se comían a otros humanos como parte de su estrategia de guerra. El primer encuentro de los europeos con los maoris en la actual Nueva Zelanda puede que haya involucrado la ingesta de la carne de un marinero holandés. Más adelante, el explorador francés Marc-Joseph Marion Dufresne y 26 de sus tripulantes fueron asesinados y devorados por nativos maoríes en la Bahía de las Islas, en la isla norte neozelandesa, en 1772. En la llamada masacre del Boyd, un sangriento incidente de 1809, entre 66 y 70 tripulantes y pasajeros del bergantín británico Boyd fueron muertos y comidos por los aborígenes en Wangagora, en el extremo norte de Nueva Zelanda. La ingesta de carne humana era habitual entre los pueblos maoríes, aborígenes de etnia polinesia que llegaron a Nueva Zelanda en olas migratorias, aproximadamente entre los años 800 y 1300. Los guerreros caídos en las guerras intertribales eran devorados. Las guerras intertribales eran ocasiones de alto consumo de carne humana. El 11 de julio de 1821, miembros de la tribu Ñapungi
abatieron a 2.000 nativos enemigos y, según una enciclopedia de Nueva Zelanda, estuvieron en el campo de batalla, devorando a los vencidos hasta que el olor a cuerpos en descomposición los ahuyentó. Los combatientes maoríes que lucharon contra el gobierno de Nueva Zelanda en la guerra de Tito Kowaru entre 1868 y 1869 revivieron antiguos ceremoniales de ingesta de carne humana. Según el historiador neozelandés Evan Paul Moon, los cadáveres de los enemigos abatidos en la guerra de Tito Kowaru eran devorados para humillarlos. Moon ha cuestionado a otros colegas que ignoran la antropofagia maorí o incluso afirman que nunca ocurrió, a pesar de que las evidencias de consumo de carne humana por los nativos de Nueva Zelanda son abrumadoras. Los maoríes desenterraban los cadáveres de sus ofensores y se los comían para vengarse. La historiadora neozelandesa de padre maorí, Margaret Mutu, profesora de estudios maoríes en la Universidad de Auckland, señala, refiriéndose al consumo de carne humana, que estaba extendido por toda Nueva Zelanda y formaba parte de su cultura. Escribiendo sobre la antropofagia maorí, el antropólogo cultural australiano Ross Roden apuntó: lo hacían por venganza. Matar y comerse a un hombre era lo más vengativo y degradante que una persona podía hacerle a otra, además de comerse los cuerpos de los enemigos caídos en batalla. Una forma de vengar una ofensa era desenterrando un cadáver perteneciente al grupo del ofensor y comiéndoselo. Tribu 3. Los mongoles, quienes hicieron unas pirámides con cráneos humanos luego de su victoria en el asedio de Nishapur. En 1221, Tukachar, esposo de la hija de Genghis Khan, murió durante el asedio de la ciudad de Nishapur, actualmente en Irán. Como venganza, la hija del Khan le pidió a su padre que aniquilara a todos los habitantes de la ciudad. Se afirma que el ejército mongol mató y decapitó a 1.747.000 personas, apilando las cabezas en pirámides. Entre los decapitados había cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés y animales domésticos, para que no quedara nada con vida en Nishapur. El río Tigris se volvió negro por la tinta y rojo por la sangre luego de la destrucción de Bagdad. La destrucción de Bagdad a manos de los mongoles en el año 1258 fue un acontecimiento histórico, cuya importancia ha sido comparada con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, la caída de Roma y la conquista de Constantinopla por los musulmanes. Los guerreros mongoles quedaron muy disgustados cuando encontraron poco oro y piedras preciosas, y muchos libros y pergaminos en Bagdad. La leyenda relata que asesinaron a tantos bagadíes y destruyeron tantos documentos, arrojándolos al Tigris, que las aguas del río se oscurecieron por la sangre y la tinta. El asedio de Kiev en el año 1240. Entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de 1240, los mongoles sitiaron la actual capital de Ucrania, que finalmente cayó en su poder. La conquista de Kiev permitió a Batu Khan, nieto de Genghis, avanzar hacia el oeste, adentrándose en Europa Central. La población de Kiev fue masacrada por los mongoles, que asesinaron a 48.000 de los 50.000 habitantes. Los cambios demográficos causados por el imperio mongol. Los historiadores de la época describen las masacres de Genghis Khan como una destrucción generalizada sin precedentes en varias zonas geográficas, lo que provocó importantes cambios en la demografía asiática. Según el historiador iraní Rashid al-Din, quien vivió entre 1247 y 1318, los mongoles mataron 1.3 millones de personas en Marv y 100.7 millones en Nishapur. La población total de Persia pudo haber disminuido de 2.5 millones a 250.000 habitantes por los asesinatos y la hambruna, una caída del 90% que dejó regiones casi totalmente despobladas. Las muertes provocadas por los mongoles ascienden de 40 a 60 millones. El número de muertos durante las conquistas mongolas, que suele citarse, oscila entre 40 y 60 millones, cifras propuestas por Colin McEvedy y Richard Jones en 1978 en su obra Atlas de la Historia de la Población Mundial. De estas muertes, 35 millones se habrían producido en China. Aunque estas estimaciones han sido criticadas, ilustran la magnitud de la tragedia que se abatió sobre el mundo, especialmente en Asia, con las conquistas mongolas. El impacto ambiental ocasionado por los mongoles. Según un estudio del Departamento de Energía Global del Instituto Carnegie para la Ciencia, la muerte de decenas de millones de seres humanos y de animales domésticos bajo el régimen de los mongoles puede que haya eliminado hasta 700 millones de toneladas de carbono de la atmósfera, permitiendo que los bosques volvieran a crecer en amplias áreas de Asia. Tribu 4. Los comanches, quienes les cortaban parte de la nariz a las mujeres cautivas y luego las hacían sus esclavas.
Se afirma que los comanches le cortaban la nariz hasta el hueso a las mujeres blancas que capturaban y luego las esclavizaban en sus campamentos. A medida que los europeos asentados en América invadían sus territorios, los comanches declararon la guerra a los colonos y asaltaron sus asentamientos, así como los de las tribus nativas americanas vecinas. Durante las guerras intertribales se llevaban cautivos de otras tribus, adoptándolos en sus familias, esclavizándolos en sus comunidades o vendiéndolos a los colonos blancos y más tarde a los mexicanos. Miles de cautivos de las incursiones comanches en las comunidades españolas, estadounidenses y mexicanas quedaron asimilados a la sociedad comanche en diferentes condiciones. Dominaron las grandes llanuras bajas. En el siglo XIX, el asentamiento de los estadounidenses blancos en las llanuras occidentales se vio frenado durante décadas por una tribu nativa, los comanches, que se extendían por una región que abarca gran parte de los actuales estados de Texas, Colorado, Nuevo México y Oklahoma. Hace algunos años, el escritor estadounidense Sun Yun publicó el libro Imperio de la Luna de Verano, relacionado con el auge y caída de los comanches, tribu india a la que define como la más poderosa de la historia de los Estados Unidos. Yun señala que la tribu de unos 5,000 nativos que vivían principalmente de la caza de búfalos dominó en su día unos 384,000 kilómetros cuadrados de las grandes llanuras bajas. Asaban a los cautivos. Según Yun, los comanches expulsaron ferozmente a la mayoría de las comunidades nativas de la región, bloquearon la colonización blanca y más tarde obligaron a los dirigentes de Texas a negociar. Los comanches eran, a mí me gusta llamarlos un imperio, eran una poderosa fuerza geopolítica. Se dedicaron a exterminar y expulsar a otras tribus indígenas americanas durante 200 años, dice Yun. Añade que era algo habitual cortarles la nariz a las mujeres capturadas y asar a los cautivos. Tribu 5, el águila de sangre, practicado por los vikingos. En la imaginación popular, la referencia más conocida sobre la brutalidad vikinga es el águila de sangre. Mediante esta práctica, los torturadores separaban las costillas de la columna vertebral de la víctima, extraían los pulmones de la cavidad torácica y sacaban los huesos y la piel hacia afuera para formar unas especies de alas. El método de ejecución aparece 2 veces en la serie Vikings de History Channel y al parecer era un escalofriante ritual reservado para los peores enemigos de los que lo practicaban. La descripción del águila de sangre aparece en 9 relatos medievales. La descripción de la horrenda muerte aparece en fuentes medievales escritas, tanto en nórdico antiguo como en latín, y en cada uno de los 9 relatos conservados, la víctima es capturada en batalla. Algunas referencias son muy gráficas y han alimentado las versiones extremas representadas en la cultura popular contemporánea, mientras que otras son concisas y no permiten dilucidar con precisión el procedimiento mortal. Sin embargo, las fuentes continúan generando dudas sobre su veracidad y probablemente la única forma de resolverlas sea el hallazgo de un cadáver con evidencias claras de la tortura. La víctima moría mucho antes de que le pusieran las alas. La tradición popular señala que Aela, rey anglosajón de Northumbria, ejecutó al líder vikingo Ragnar Lothbrok, lanzándolo a un pozo de serpientes, y los hijos de Ragnar se vengaron haciéndole el águila sangrienta al monarca. Pero más allá de si el procedimiento existió o no, muchos se preguntan si realmente sirvió o podría haber servido como un método de tortura. La conclusión de los especialistas es que algo tan brutal provocaba la muerte de la víctima por desangramiento, asfixia o otra causa, bastante antes de que quedara convertida en una macabra águila de sangre. De manera que, más que para torturar a la infeliz víctima, el rito lo que pretendía era humillar su cadáver. Tribu 6, la tribu Catalhoyuk de Turquía, que vivió entre los años 7500 y 5600 a.C. Catalhoyuk son las ruinas de una protociudad muy grande del Neolítico y Calcolítico, en el sur de Anatolia, que existió desde cerca del 7500 hasta el 5600 a.C., floreciendo hacia el 7000. Los vestigios dominan la llanura de Konya, al sureste de la actual ciudad turca del mismo nombre, a unos 140 kilómetros del monte Hasan, un volcán de 2 conos. Catalhoyuk albergaba exclusivamente inmuebles domésticos, sin edificios públicos visibles. Si bien algunas de las salas más grandes muestran murales bastante ornamentados, la función de otras es incierta. Casas agrupadas en estilo panal. Las estimaciones iniciales sugirieron una población promedio de entre 5,000 y 7,000 habitantes. Sin embargo, investigaciones más recientes señalan un número máximo de residentes de 800 personas. Los habitantes vivían en casas de adobe que estaban apiñadas en una estructura agregada.
No se utilizaban calles ni senderos entre las viviendas, que estaban apiñadas en un laberinto parecido a un panal. El acceso principal era por aberturas en el techo, con los tejados cumpliendo la función de calles. Estas aberturas eran la única fuente de ventilación y servían para desahogar el humo de las cocinas. Una sociedad igualitaria. Catalhoyo constituye una sólida evidencia del igualitarismo social, que resulta evidente por la uniformidad de las casas y la ausencia de viviendas de mayor categoría para alojar, por ejemplo, a una élite monárquica, militar o religiosa. Investigaciones recientes también han revelado una escasa discriminación de género, ya que hombres y mujeres se alimentaban de forma muy similar y parecían tener el mismo estatus social, tal como era habitual en las sociedades paleolíticas. Es de suponer que la distribución espacial de Catalhoyuk y la naturaleza de su sociedad podrían haber estado determinadas por las estrechas relaciones de parentesco entre sus habitantes. La ausencia de otras comunidades a distancias razonablemente cortas seguramente dificultó los matrimonios con terceros y facilitó las uniones entre parientes y amigos cercanos. Tribu 7, los Konyak, que arrancaban la cabeza de su enemigo. Los Konyak son una etnia nativa del estado de Nagaland, en el noreste de la India. Se dividen en dos grupos, los Thento o caras blancas y los Thendu o caras tatuadas. En el pasado, tener la cara tatuada representaba un mérito que se ganaba arrancándole la cabeza a un enemigo, por lo que el grupo de los Thendu era muy temido. Los principales ritos de iniciación de los jóvenes guerreros Konyak eran la caza de cabezas y la decapitación de miembros de las tribus rivales. Solo los jefes pueden transgredir los tabúes. Los Konyak tienen un estilo de vida sedentario, basado en la agricultura, aunque también recolectan. Tradicionalmente han tenido un jefe de aldea, autocrático y hereditario, en claro contraste con sus vecinos, los Aos, que practican una democracia comunitaria. El jefe del pueblo es igualmente el sumo sacerdote principal, y el símbolo de su poder está constituido por un trono de piedra, en el que solo él puede sentarse. Únicamente los gobernantes pueden transgredir los tabúes, que se aplican a todos los demás miembros de su comunidad. Los británicos prohibieron la caza de cabezas. Tradicionalmente han creído que la cabeza es la sede de la vida y del alma y que los cráneos tienen un poder especial que irradia los campos y otorga prosperidad. Pensaban que tras la muerte de una persona, el poder mágico permanecía en su cráneo, lo que implicaba la constante necesidad de obtener nuevas calaveras para asegurar riqueza y buena suerte al poseedor. Los Konyak pegaban cuernos de búfalo a los cráneos y los regaban con cerveza de arroz una vez al año en una ceremonia. La caza de cabezas fue prohibida por los colonizadores británicos, pero era una costumbre tan arraigada que los Konyak empezaron a acumular cráneos de madera. La labor de los misioneros cristianos tuvo éxito, y actualmente la mayoría de los Konyak practica el cristianismo bautista. Tribu 8, las guerreras de Dahomey, que decapitaban a sus prisioneros. Las Amazonas de Dahomey fueron un regimiento militar del reino de Dahomey, en el actual Benín, en África Occidental, integrado exclusivamente por mujeres, que funcionó entre el siglo XVII y finales del XIX. La única fuerza armada oficial solamente femenina de la historia moderna fue llamada Amazonas de Dahomey por los europeos, en alusión a las guerreras de la mitología griega. Durante la Primera Guerra Franco-Dahomey, que estalló en 1890 entre Francia y el Reino Africano, el oficial francés Jean Bayol vio cómo su artillero jefe era decapitado por una joven combatiente, a la que identificó como Nanisca, a la que había conocido 3 meses antes. Un ejército de mujeres ante la falta de hombres. El surgimiento de un regimiento militar femenino se debió a los estragos producidos por las guerras endémicas entre la población masculina de Dahomey. Dahomey vivía en permanente conflicto con sus vecinos de África Occidental, y la carencia de hombres lo llevó a ser uno de los estados africanos líderes en el comercio de esclavos con el Imperio Oyo. Se afirma que la primera unidad militar femenina fue fundada por Houbehadda, tercer rey de Dahomey, entre 1645 y 1685, como un cuerpo de cazadoras de elefantes. Hambe, hija de Houbehadda, gobernó entre 1716 y 1718 y formó su guardia personal solo con guerreras. Se alistaban desde los 8 años. Según la tradición, el rey Agaja, sucesor de su hermana Hambe, fue el primero en utilizar formalmente en batalla a las Amazonas en una guerra contra el reino vecino de Sabi en 1727. Aunque Dahomey fue derrotado, las guerreras se distinguieron. Los hombres que servían en el ejército de Dahomey se referían a la unidad de guerreras como Mino,
que significa nuestras madres en lengua local. Algunas futuras amazonas se enrolaban desde que eran niñas de 8 años para irse preparando, con base en un intenso entrenamiento físico, manejo de armas y ejercicios de supervivencia y resistencia al dolor. Todas eran legalmente esposas del rey mientras formaban parte de la unidad, aunque no podían tener hijos y muchas conservaban la virginidad. Tribu 9, la tribu Asmat, su religión y su trabajo con la madera. Los Asmat son un grupo étnico de la parte de la isla de Nueva Guinea que constituye la provincia indonesia de Papúa Meridional. Viven en una región en la costa suroeste de la isla, junto al mar de Arafura, con una extensión total de unos 18.000 kilómetros cuadrados. Parte del territorio Asmat se encuentra dentro del Parque Nacional Lawrence, de 25.000 kilómetros cuadrados, la mayor área protegida de la región Asia-Pacífico. Los Asmat tienen una de las tradiciones de tallado de madera más conocidas del Pacífico, y su arte es buscado por coleccionistas de todo el mundo. Creencias espirituales. La cultura Asmat se basa en la idea de Bisk, una fuerza espiritual que, según creen, se encuentra en todos los seres vivos animales y vegetales. Este sistema de creencias influye en su vida cotidiana, sus rituales, su arte y sus interacciones sociales, incluyendo sus impresionantes tallas de madera que, a menudo, representan espíritus ancestrales y animales simbólicos. Estas tallas son tanto manifestaciones artísticas como símbolos con significado espiritual y objetos ceremoniales. Sus tallas se encuentran en los grandes museos del mundo. Los Asmat creen que existe una intensa conexión entre los humanos y los árboles. En las décadas de 1950 y 1960, estos nativos de Nueva Guinea alcanzaron fama mundial por sus magníficas tallas en madera, que incluyen figuras ancestrales, máscaras, tambores, escudos y objetos ceremoniales. Varias de estas tallas son exhibidas en algunos de los grandes santuarios de la museística mundial, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Tropenmuseum de Ámsterdam. Los artistas de la talla de la madera del pueblo Asmat gozan de gran respeto y veneración en sus comunidades. Por tradición, las obras son exhibidas en el Yew, una casa que es a la vez lugar ceremonial, de encuentro artístico y de discusión de los asuntos tribales. Tribu 10, Tocarios, hombres blancos que vivían en China hace 4.000 años. Los Tocarios eran unos hablantes de lenguas indoeuropeas que vivían en la cuenca endorreica del Tarim, en la actual región autónoma china de Xinjiang. El nombre Tocario fue dado a estas lenguas indoeuropeas a comienzos del siglo XX por eruditos que identificaron a sus hablantes con un pueblo conocido en fuentes griegas antiguas como los Tocario, que habitaron Bactriana desde el siglo II a.C. Aunque esta identificación ahora se considera errónea, el término Tocario sigue siendo el más utilizado para las lenguas y sus hablantes. Formaron parte de un ramal de la Ruta de la Seda. Las comunidades agrícolas surgieron por primera vez en el oasis del norte del Tarim, alrededor del año 2000 a.C. Para el siglo II a.C., estos asentamientos se habían convertido en ciudades-estado, aunque eclipsadas por los imperios chinos del este y los pueblos nómadas del norte. Estas ciudades servían como estaciones de paso en el ramal de la Ruta de la Seda, que recorría el límite norte del desierto de Tlacamacán. Llegaron a China desde el Cáucaso o desde Siberia. A principios del siglo XX, los arqueólogos recuperaron varios manuscritos en la cuenca del Tarim, escritos en dos lenguas indoeuropeas estrechamente relacionadas, pero previamente desconocidas, después llamadas tocarias. La ruta por la que los hablantes de lenguas indoeuropeas llegaron a la cuenca del Tarim en China es incierta. Se ha propuesto como origen a la cultura Fanasievo, que fue el resultado de una rama oriental de la cultura Yamnaya, originalmente basada en la estepa póntica Caspia, al norte de las montañas del Cáucaso. Otra hipótesis sobre cómo llegaron a China los hablantes de lenguas indoeuropeas es que provenían de la cultura chemurcheca, que se desarrolló en Siberia del Sur, entre los años 2750 y 1900 a.C. Tribu 11, Sentineleses, una de las tribus más aisladas del mundo. Los sentineleses son unos indígenas que viven en la isla india de Sentinel, del norte, en la bahía Bengala, al noreste del Océano Índico. Los nativos han tenido un contacto mínimo con forasteros y son considerados un grupo tribal, particularmente vulnerable, principalmente debido al riesgo de que foráneos les transmitan enfermedades para las que no están inmunológicamente preparados. Se sabe que son muy hostiles con quienes quieren hacer contacto con ellos, incluso que han asesinado a curiosos que pudieron llegar a la isla violando las leyes vigentes. En la década de los años 1990, antropólogos indios lograron establecer contactos, si no amistosos, al menos tolerados, pero desde entonces la hostilidad de los indígenas ha sido total.
No se sabe cuántas personas son. En 1956, el gobierno de la India declaró la isla Sentinel del Norte reserva tribal y prohibió los viajes a menos de 3 millas náuticas, o 5.6 kilómetros de su territorio. Además, mantiene un patrullaje armado constante en las aguas circundantes para evitar la intrusión de forasteros. Tampoco está permitida la toma de fotografías, aunque algunos se han acercado lo suficiente para hacerlas. Existe una gran incertidumbre sobre el tamaño de la población, que ha sido estimada entre un mínimo de 35 y un máximo de 500 nativos. Su lengua y su origen son totalmente desconocidos. Durante los contactos de la década de los 90, los especialistas trataron de conocer la lengua que hablaban los nativos. Sin embargo, para cuando los aborígenes les dieron a entender a sus visitantes que era mejor que se fueran y no volvieran, no habían logrado hacer avances ni sobre la lengua ni sobre el posible origen de los sentinileses, que siguen siendo totalmente desconocidos. Su talla fue estimada entre 1.60 y 1.65 metros, con una musculatura visible y sin signos de obesidad. Son cazadores-recolectores y utilizan lanzas, arcos y flechas. Tribu 12, Anasazi, una tribu misteriosa que desapareció en el siglo XII. Los Anasazi, o pueblos ancestrales, fueron una cultura nativa norteamericana que se desarrolló en la actual región estadounidense de las Cuatro Esquinas, entre el noreste de Arizona, el suroeste de Colorado, el noroeste de Nuevo México y el sureste de Utah. La palabra Anasazi, utilizada para hacer referencia tanto al pueblo como a la cultura arqueológica, fue introducida por el arqueólogo estadounidense del siglo XX, Alfred Vincent Kidder, a partir de un término navajo de fonética parecida. El consenso actual sugiere que la cultura Anasazi surgió alrededor del siglo XII a.C. y desapareció a partir del siglo XII de la Era Común. Su principal espacio público era la kiva. Los Anasazi vivían en diferentes estructuras, incluyendo casas-pozo familiares, así como en viviendas más grandes para albergar a un clan. También hicieron viviendas en acantilados, con fines defensivos. Estas viviendas, que formaban conjuntos que los españoles llamaron pueblos, solo eran accesibles escalando en la roca o mediante cuerdas. Contaban con una amplia red que conectaba cientos de comunidades a lo largo y ancho de la meseta de Colorado. La kiva, un espacio principalmente ceremonial, era parte integrante de la estructura comunitaria. La Gran Sequía. Los pueblos ancestrales alcanzaron su apogeo entre aproximadamente el siglo IX y las primeras décadas del siglo XII. Durante este lapso, generalmente llamado la Era Pueblo II, llovió de manera adecuada y el clima fue relativamente favorable. Las comunidades permanecieron habitadas durante más tiempo y crecieron y surgieron tradiciones locales muy específicas en arquitectura y cerámica, mientras que el comercio se realizaba a mayores distancias. Sin embargo, desde la década de 1130 comenzó un proceso de cambio climático en Norteamérica, que se manifestó en una gran sequía que duró 300 años y fue la principal causa de la desaparición del pueblo Anasazi. Tribu 13, los Dorset, una tribu que misteriosamente desapareció en el año 1500. Los Dorset fueron una cultura paleoesquimal que existió en el Ártico norteamericano entre aproximadamente el año 500 a.C. y el 1500 de la Era Común. Debe su nombre al Cabo Dorset, actualmente en el territorio canadiense de Nunavut, donde fueron halladas las primeras evidencias de la civilización. Los Dorset fueron identificados por primera vez como una cultura independiente en 1925 y se extinguieron a más tardar en el año 1500, o quizás incluso algunos siglos antes. Se desconoce si los Inuit, los pueblos que habitan actualmente las regiones árticas, llegaron a encontrarse con los Dorset. ¿Fueron exterminados por los ancestros de los Inuit? Se desconoce la causa exacta de la desaparición de la cultura Dorset, y se ha llegado a sugerir que fueron exterminados por invasores Thule, ancestros de los Inuit. Leyendas Inuit narran su encuentro con un pueblo al que llamaban Tunit. Según la leyenda, los primeros habitantes de este pueblo eran más fuertes y altos que los Inuit, pero temerosos, y fueron obligados fácilmente a huir. Cazaban animales marinos con arpones en los agujeros del hielo. A diferencia de los Inuit, los Dorset casi no cazaban animales terrestres, como caribúes y osos polares, y no utilizaban arcos y flechas. En cambio, parecen haber dependido de mamíferos marinos, como focas, que cazaban con arpones en agujeros en el hielo. Las hojas triangulares que enmangaban en las cabezas de los arpones son características de la cultura Dorset. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 13 tribus más perturbadoras de la historia.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.